Hola, vamos a ver cómo plantar un árbol correctamente. Cuando un árbol se va a comercializar de un cierto tamaño, se cultiva en un campo, en un terreno, para que allí crezca lo más rápidamente posible. Luego es arrancado para bien ser vendido en cepellón o para introducirlo en una maceta, esperar a que enraíce y ser vendido en contenedor. Pues bien, ¿qué porcentaje de raíces de las que tiene el árbol cuando está en el terreno, en el campo de cultivo, se las lleva consigo el árbol cuando lo arrancamos para venderlo? Pues el dato es bastante interesante, ya que de media, según la estadística, solo entre un 5 y un 18% de las raíces que tiene el árbol nos las llevamos al arrancarlo del suelo. O sea que en el mejor de los casos estamos hablando de solo un 18%, y eso en el mejor de los casos. ¿Y por qué te doy este dato? Pues este dato es importante porque quiero que comprendas que cuando nosotros luego plantamos el árbol en nuestro jardín, para el árbol su principal prioridad es recuperar todo ese sistema radicular que ha perdido y que ha quedado en el campo de cultivo. Por lo tanto, antes de gastar energía en producir nuevas ramas, nuevas hojas, es decir, en la parte aérea, en crecer en su masa vegetal, va a utilizar todas sus energías para recuperar el sistema radicular que ha perdido. Muy bien, pues ahora ya tenemos el árbol en nuestro jardín, lo hemos comprado y nos disponemos a plantarlo. ¿Cuál es la anchura convencional cuando plantamos un árbol? Pues desde siempre, la anchura convencional recomendada ha sido de un 25% mayor, el hoyo de plantación, que el diámetro del cepellón. Fíjate que estamos hablando de suelo o subsuelo compactado. Esto es lo que nos vamos a encontrar siempre en nuestro jardín. Nuestro jardín siempre va a tener un suelo compactado, salvo que sea una obra nueva y se haya puesto tierra de relleno, pero esto no es lo normal. Lo normal es que plantemos ya en un suelo muy compactado, y de esto va el vídeo de hoy, de cómo plantar en suelos compactados. Vale, pues si hacemos un hoyo un 25% más grande que el diámetro del cepellón, ¿qué cantidad de raíz se va a poder generar en ese hoyo de plantación? El árbol, ¿qué cantidad de raíz va a poder producir? Pues según los estudios que se han realizado, va a producir un 66% de raíces en relación al tamaño de su cepellón. Pero, ¿qué ocurre si realizamos el hoyo de plantación en subsuelo compactado más grande que lo recomendado convencionalmente? ¿Qué ocurre si lo hacemos, por ejemplo, el doble del tamaño del cepellón? Pues lo que va a ocurrir, según los estudios, es que va a producir un 150% más de raíces en comparación con el tamaño de su cepellón. Así que fíjate de la importancia que tiene el hoyo de plantación y su tamaño. Hemos más que duplicado la producción de raíces simplemente haciendo el hoyo de plantación más grande. Pero la cosa no queda ahí. Los científicos que estaban haciendo los estudios dijeron: ¿y qué pasaría si hago el hoyo de plantación todavía más grande? Y lo hicieron 3 veces el tamaño del diámetro del cepellón. Es decir, si el cepellón medía, por ejemplo, 50 centímetros, hicieron un hoyo de plantación de 1,5 metros de diámetro. Y así consiguieron que se generaran un 400% de raíces en comparación con el tamaño del cepellón del árbol. Y te preguntarás, y bueno, ¿esto no tiene fin? ¿Cuanto más ancho haga el hoyo de plantación, más raíces se van a generar? Pues bien, los científicos comprobaron que a partir de las 3 veces el tamaño del cepellón ya no había un incremento significativo en la generación de raíces. Por tanto, se estipuló que la anchura correcta para la plantación de un árbol en suelo o subsuelo, mejor dicho, compactado, es de 3 veces el tamaño del diámetro de su cepellón. ¿Y qué ocurre si tú quieres plantar bien el árbol pero no puedes hacer un hoyo de plantación tan ancho? Bueno, no pasa nada, pero cuanto más cerca estés de una anchura de hoyo de plantación de 3 veces el cepellón, más cerca estarás de plantar bien el árbol. Y cuanto más cerca estés de
el hoyo de plantación estándar que se ha hecho siempre de un 25% mayor al tamaño del cepellón, pues digamos que más cerca estás de plantar mal el árbol o de estar plantando mal el árbol. Entonces todo lo que te puedas acercar hasta la anchura correcta serán beneficios para el árbol y serán éxitos en el desarrollo del árbol. Ahora que ya sabemos cuál es la anchura correcta, la pregunta sería ¿y cuál es la profundidad correcta? Pues esto es muy fácil. El árbol se compone de parte aérea, tronco, ramas y hojas, y de parte subterránea, raíces. Y durante millones de años ha decidido cuál era el punto exacto donde tenía que hacer el cambio de la zona aérea a la zona subterránea. Ese punto está marcado por el cuello del árbol y tenemos que plantar el árbol a la profundidad que nos marque su cuello, ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo. Aquí en el dibujo está un poquito más arriba porque se prevé, si se va a aportar mulch, si se va a aportar un poquito de tierra vegetal en la superficie, ya se prevé la plantación un pelín más arriba para que luego al aportar ese mulch quede perfectamente el nivel y no enterremos más de la cuenta el cuello del árbol, que es el indicativo de la profundidad del hoyo de plantación. Así que un buen consejo cuando vas a comprar un árbol y está en contenedor, en maceta, es que te fijes, rasques un poquito y te fijes que está bien plantado en la maceta, que está el cuello sin haber sido enterrado. Así te garantizas que compras un árbol que ha sido plantado en la maceta de una forma correcta y por tanto un árbol sano. Pero ¿y qué ocurre si al hacer el hoyo de plantación lo he hecho más profundo de lo que el árbol me solicita con su cuello? Pues no pasa nada, eso es lo más normal del mundo y eso se soluciona con lo que se suele llamar el pedestal. El pedestal, como ves en la imagen, es una parte de terreno que hemos extraído al hacer la excavación, o sea, terreno propio del lugar, que lo vamos a compactar, un poquito pisándolo o dándole unos golpes con la pala, y vamos a colocar el árbol justo encima del pedestal y justo a la profundidad que nos marque su cuello, teniendo en cuenta si luego vamos a poner una capita de mulch o no, si vamos a poner un poquito de tierra vegetal o un poquito de mantillo o lo que sea. Que por cierto, el mulch siempre tiene que estar separado del tronco del árbol, hay que separarlo un palmo, que en un palmo no haya mulch, ¿vale? Que no ahogue el tronco del árbol para que no le produzca enfermedades. Ya sabemos la anchura del hoyo de plantación y la profundidad. Vale, pero ¿qué forma debe tener el hoyo de plantación? Pues el hoyo de plantación debe tener una forma abierta, una forma en V. ¿Y por qué? Porque así lo que vamos a conseguir es el desarrollo de las raíces en superficie, que en contra de lo que normalmente se cree, los árboles generan la mayoría de sus raíces en la superficie, y vamos a conseguir que se oxigenen fácilmente al estar esa tierra removida, y el oxígeno es el factor limitante, el factor importantísimo en el desarrollo de las raíces. Así que a mayor superficie oxigenada, mayor crecimiento radicular. Un truquillo que podemos utilizar si no podemos hacer el hoyo de plantación tan ancho como se debe, es realizar un hoyo de plantación más pequeño, menos ancho, pero con un motocultor escarbar la zona alrededor del hoyo de plantación que hemos hecho, de tal manera que ampliemos esa zona removida y por tanto esa zona bien oxigenada para favorecer una vez más el desarrollo de las raíces, sobre todo las superficiales. Con todo lo comentado hasta ahora, lo que estamos consiguiendo es favorecer el desarrollo de las raíces, ayudar a nuestro árbol a cumplir su principal prioridad. Recuerda, su principal prioridad en el momento de la plantación es recuperar su masa radicular perdida. Y al hacer las paredes del hoyo de plantación abiertas, como veíamos hace un momento, o bien utilizar este truco de removerlas, lo que estamos haciendo es favorecer el desarrollo de esas raíces antes de que lleguen al subsuelo compactado, donde va a encontrar más dificultades. O sea, se lo ponemos mucho más fácil durante el periodo de implantación,
garantizando así el éxito en la plantación. Ahora ya sabemos cómo plantar nuestro árbol correctamente. Hay otros factores, por ejemplo, como qué sustrato utilizar en la plantación. No lo vamos a ver ahora, pero te anticipo que tiene que ser un sustrato que sirva de transición entre el sustrato que ya trae el árbol en el cepellón y el suelo existente. O sea, tiene que propiciar una transición amigable a las raíces para que vayan extendiéndose hacia el terreno existente. No puede ser extremadamente bueno para que las raíces se queden allí retenidas, ni extremadamente malo en comparación con el suelo existente. Ha de ser una transición. También hay otros temas como el tutorado, tampoco lo vamos a ver ahora, pero consisten en que el árbol quede bien fijo, que no se vaya a mover luego con los vientos. Sobre todo, realizando esta plantación correctamente con un hoyo de plantación grande, ancho, es muy probable que el árbol no quede muy fijo, porque uno de los motivos durante todos estos años que ya han pasado de hacer el hoyo de plantación pequeñito era para que el árbol quedara bien sujeto y no se cayera. O sea que realizando una correcta plantación del árbol va a ser necesario colocar unos tutores para dar estabilidad a ese árbol durante el momento de implantación. Pero lo que sí te voy a comentar es que tenemos que realizar un alcorque que por lo menos dure todo el tiempo de implantación del árbol, que puede ser 1 año, puede ser 2 años. El alcorque se hace simplemente de 30 centímetros de altura utilizando suelo original del sitio, que nos ha sobrado al realizar el hoyo de plantación, y consiste en hacer un círculo alrededor del árbol, del tronco del árbol, que ha de ser tan grande como el hoyo de plantación que hayamos hecho. Y ya te digo, 30 centímetros de altura. El objetivo es que acumule mucha cantidad de agua cuando nosotros lo reguemos, para que empape bien toda la zona que nos interesa que sea favorable para el desarrollo de las raíces. Otro aspecto también importante es el drenaje del hoyo de plantación. En el caso de que no exista drenaje, ¿qué habría que hacer? Esto ya lo veremos en un futuro vídeo. Y también, bueno, cómo hay que regarlo. Ya te adelanto que tiene que ser mediante inundación, por eso hacemos el alcorque, o sea, hay que aportarle gran cantidad de agua y de forma espaciada, por lo que durante el momento de implantación tampoco el riego por goteo, gotita a gotita, es lo mejor. Y también hablar de cuánto es ese periodo de implantación, sería un aspecto que entraría dentro de lo que es la plantación de un árbol, que también ya lo comentaremos más adelante. O sea que en principio lo dejamos aquí, lo que quería era que te quedara muy claro todo lo concerniente al hoyo de plantación, que es donde se suelen cometer el máximo de errores. Y bueno, si te gustó el vídeo, si te sirvió de algo, si aprendiste algo, pues dale a me gusta, que siempre se agradece. Suscríbete al canal, que hacemos los vídeos con mucho cariño para ti. Y sobre todo, y lo más importante, disfruta de tu jardín lo máximo posible. Muchas gracias.